Gracias a los que se prendieron, muy amable de su parte, ¿sí? Y le damos la bienvenida a Ana, que es psicóloga especializada en psicología deportiva, que muy amablemente se prestó para charlar hoy con ustedes y hace una semana que me viene soportando a mí preguntas y demás cosas. Así que gracias Ana, bienvenida y me encantaría empezar porque nos cuentes bien o te presentes o nos cuentes a qué te dedicas, de qué se trata tu trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No te preocupes que no soporté nada, fue un placer la invitación y la apertura de este espacio ahora de esta manera virtual. Bueno, yo soy psicóloga residida ahí acá en la UNLP. Eh, Trabajo en el área clínica, en el área deportiva. Eh, Me faltan todavía unos meses para terminar la especialización eh, específica, digamos que el titulito, el papelito, digamos, pero bueno, ya hace un tiempo que me dedico a esta área de la psicología deportiva, que no es casi nada similar a la psicología clínica, que por ahí es la que ustedes conocen más o la que más habitualmente se conoce el rol de psicólogo, que es adentro de un consultorio, con un diván tal vez, o con alguna silla, hablando frente a frente. Bueno, no se trata de eso, sino justamente que desde la psicología deportiva el objeto de estudio es justamente todas las personas que interfieren en una práctica deportiva, ya sea ustedes como jugadores, entrenadores, dirigentes, padres, árbitros, si hay utilero, no sé, todos los actores que intervengan en el ámbito deportivo, con el fin de poder optimizar el rendimiento y sin perder de vista, claro, el desarrollo personal de la persona, ¿no? Ujú. Enfocado también a lo que es el entrenamiento mental, ¿no? A partir de ciertos ejes o variables con los cuales Y trabajamos. para empezar con una pregunta light, ¿qué hace exactamente un psicólogo deportivo en esas variables? ¿Qué hace como para ayudar al desarrollo del deportista? Las emociones, eh, con la cohesión grupal. Y lo que hacemos es, en principio, o idealmente, trabajar a partir de observaciones y evaluaciones psicodeportológicas. Que acá también no es lo mismo hacer un test que tal vez, no sé, algunos que si trabajan le dicen, bueno, dibuja una persona, bueno, acá no necesariamente va por ese lado, sino que tiene que ver con hacer evaluaciones que vayan justamente a evaluar estas variables que yo les mencionaba antes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, puede eh, que la función adentro de un club o dentro de una cancha o de un entrenamiento parezca que no estamos haciendo nada, pero lo más importante que hacemos es observar. Ujú. Que observamos las conductas adentro de la cancha, los movimientos, y no porque vayamos a corregir técnicamente, claro que no, sino porque tal vez ante un tiro errado, o la respuesta sea una, o se dé eh, que se vea un gesto con cierta rabia, o al contrario, si algo salió bien, cierta efusividad, o cuestiones así. Entonces todo eso es información con lo que nosotros trabajamos para eh, ir puliendo ciertos aspectos mentales, digamos. Ujú. Y una de las cosas que más me preguntaron los chicos cuando les contaba que íbamos a hablar con vos esta semana era cuáles son los problemas o las cuestiones más frecuentes en este tipo de situaciones. Uh -huh. Y con lo que me he encontrado bastante es con una autoconfianza disminuida. Ujú. Entonces eso afecta muchísimo el rendimiento, de que saben que en los entrenamientos, que no solamente porque tal vez se lo digan los entrenadores, sino que ellos también, ellos y ellas también se lo han autopercibido, de que en los entrenamientos hacen una cosa y cuando llega el fin de semana o el partido
sale totalmente diferente a cómo fue entrenado, y no tienen manera o no saben de qué manera poder hacerlo bien, porque saben que lo hacen bien. Pero ahí empieza a funcionar justamente la cabeza. Y ahora en cuarentena, otra de las cosas, bueno, la motivación, ¿no? Muy, muy ligada a veces a los resultados. Eso Entiendo. también se ve afectado. Sí, y creo que vamos a ir tocando esos temas a lo largo de la charla. Ujú. ¿Y cómo se desarrolla mentalmente un deportista? Es decir, ¿por qué etapas atraviesa en su desarrollo? Pensamos que estamos hablando con chicos 15 años para arriba, algunos ya son Ujú. primera división, pero recién están haciendo sus primeras armas en primera. Sí, ahí es importante esta pregunta, sobre todo porque, bueno, los que también son entrenadores y además profesores de educación física en sus carreras han visto las etapas evolutivas con las que nos encontramos en los sujetos, ¿no? Ujú. Entonces, eso no puede quedar de ninguna manera descartado eh, de nuestra labor. O sea, por más de que seamos psicólogos o psicólogas deportivas, no nos podemos olvidar en el periodo o en el proceso evolutivo en que se encuentran los chicos. Entonces, si nosotros a un U15, que ya por el hecho mismo de ser adolescente siempre está desganado o siempre le da cierto esfuerzo levantar un brazo porque en la adolescencia puede pasar esas cosas, bueno, no tiene que ver ahí justamente por la motivación en sí misma, sino porque es parte de la edad. Entonces, capaz que sin querer, pero le decís otra cosa, y lo hace con todas las ganas, y por eso a veces también es, bueno, cómo ir construyendo ciertos conceptos con los que nosotros trabajamos, pero según la edad correspondiente. Digamos, porque Claro. los de U13, U15, ya están motivados de por sí, ya tienen ganas de hacer algo. No hace Ujú. falta estar tal vez diciéndole, bueno, hay una recompensa después, bueno, fijamos en sí mismo en el resultado que tiene que ser excelente, no. Se puede ir justamente trabajando y abordando de cuestiones de otra manera, porque en ese aspecto la motivación está intacta, estará justamente interferido por otras cualidades, lo mismo que si al que está en el último año de secundario, ¿no? Ahí también es justamente entender por qué procesos van pasando, y sobre todo porque termina y casi que comienza una etapa totalmente novedosa. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta no solamente los factores que intervienen en el deporte específicamente, como lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico, sino los factores personales y los factores contextuales, ¿no? Porque Entiendo. Y en línea con eso, uno de los chicos me preguntaba si vos tenés experiencia de que algún jugador al empezar este proceso y al haber desarrollado distintas etapas, ¿no? Del trabajo con vos o con cualquier psicólogo deportivo, uh-huh. haya mejorado su rendimiento. Sí, pero eso también hay que entenderlo como un proceso, no como Ujú. algo mágico de que porque tengamos 2 encuentros, al tercer partido ya voy a jugar bien. No se trata de eso, sino justamente de poder, porque las herramientas con las que se trabaja tienen que ver también con los objetivos que se proponen y se construyen con el deportista o con los entrenadores. Bien, No es aislado, no todas las herramientas son para el mismo momento. Si alguien que está constantemente tenso por algo, y tal vez trabajar la concentración no tiene nada que ver. claro. Entonces, previamente, trabajar y otorgarle otras herramientas, trabajar, si uno, por ejemplo, tiene la autoconfianza disminuida, bueno, trabajar con el autodiálogo positivo, porque a ese le va a servir, pero no significa que al compañero que esté al lado le sirva lo mismo. Por eso ahí es muy importante la evaluación. Claro. Vos me hablaste de autoconfianza, de motivación, de concentración, y qué Uh-huh. otros aspectos psicológicos son importantes en el deportista. El control de las presiones, que eso puede ver con presiones autoimpuestas o impuestas por alguien más, ya sea de la familia o los mismos entrenadores, con el control de las emociones, cuando a veces aparecen cuestiones disruptivas, ¿no? O una bronca inmensa, o
un llanto que de pronto o no porque llores, sino porque te dan ganas de llorar. A veces no se llora porque, bueno, también aparecen los filtros inhibitorios, ¿no? Como la vergüenza o cosas así. Pero, pero bueno, también eso, la cohesión grupal que tiene que ver con los vínculos que se forman dentro del equipo, para también diferenciar lo que es equipo y grupo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esos aspectos, los miedos, procesos ante lesiones, para justamente poder manejar los tiempos, ahí también controlar las emociones para no anticiparse y sufrir alguna consecuencia a partir de esa lesión producida, ¿no? Entiendo. Y te meto ahora por ahí un poco más de lleno en la cuestión específica del individuo, ¿sí? Ujú. El error es algo constante en la etapa o en la vida de un deportista, pero a veces hay problemas como para gestionarlo. ¿Qué función cumple ese error y qué se hace con el error? Al error hay que darle lugar como punto de partida, porque cuando nosotros anulamos la posibilidad de error, entonces anulamos todas las posibilidades para resolver y para afrontar esas consecuencias. O sea, el hecho de ser deportista es básicamente entender, y que no es nada sencillo, de que el error es constante. Ahora, trabajar para evitarlo es una cosa, pero trabajar para que eso no exista es totalmente diferente. Entonces, ¿hay modos de evitarlo? Sí, claro, como ustedes lo hacen todo el tiempo entrenando, manejando propiamente lo basquetbolístico, lo táctico, lo técnico individual, ¿no? Eh, Hay errores que también se dan de manera colectiva y no porque uno quiera, a veces también es justamente entender que hay errores con los cuales convivimos, pero porque el rival también juega y nos lleva a eso, pero siempre está la posibilidad de pensar, bueno, ¿qué respuesta podemos obtener ante eso? ¿Nos vamos a quedar con que el rival nos anuló y ya está? ¿Nos vamos a embroncar? ¿O vamos a poder ofrecer algo y construir algo a partir de los recursos que nosotros tenemos? Entonces será Claro. trabajar también para eso, para construir esos recursos. Uno de los chicos que me escribió por privado, no creo que se anime o no sé, Santi, ¿estás por ahí? ¿Tenés ganas de que lo pregunte yo o lo preguntas vos? Lo prendí fuego yo. Santi, ok, ¿no? Bueno, entonces te pregunto yo, y no es el único, ¿sí? que me hizo esta pregunta, Ujú. hay varios más. ¿Cómo se trabaja la aceptación del error? Porque dijiste, tratar de que no exista es imposible y tampoco es sano. O sea, pero Ujú. ¿cómo hago para aceptar el error? ¿Cómo se trabaja eso? Y eso es interesante porque sobre todo no se trabaja solo, se trabaja en conjunto. Es decir, si yo tengo un mínimo error, pero enseguida tengo algún entrenador o compañero que está sancionando ese error, en vez de ofrecerme una alternativa para poder hacer algo con ese error, bueno, si consideramos al error eh, como algo que el otro hace voluntariamente, o que yo también hago voluntariamente, eh, de lo cual no podemos hacer nada al respecto, es muy difícil que ese error sirva para un aprendizaje. Ahora, Ujú. si desde mi compañero me ofrece una alternativa, si mi entrenador me ofrece una posibilidad nueva, si, me, si tal vez es cambiar mínimamente una posición corporal y eso hace que mejore, entonces ahí es trabajar para evitar ese error, en ese aspecto, ¿no? Y errores que a veces pueden ser controlables, ¿no? Es decir, que hay modos de llegar a ese aprendizaje. Y como decía antes, hay otros errores que tal vez desencadenan por cuestiones del rival o propias del juego. Claro, Entonces, ahora es cómo convivir con eso, ¿no? Porque ahí son dos cosas distintas. El error que puede servir como aprendizaje o el error también que se da propiamente en una situación de partido, ya sea partido de entrenamiento o partido de competencia, ¿no? entiendo. Nico, vos ahí me dijiste que tenías una pregunta para hacer, te cedo la palabra y adelante. Dale, Raúl, gracias. Mi pregunta más que nada es más destinada a la parte nuestra, a nuestro rol de entrenador.
Ajá. Muchas veces se habla del coaching deportivo y yo te quería preguntar más o menos qué tan relevante es, vos que estás muy metido en ese ámbito también, es importante para la transformación de un equipo y demás. He escuchado muchas críticas que dicen que no lo recomiendan y hay otra gente que realmente lo recomienda muchísimo. Ahora que tenemos la oportunidad de hablarlo con una profesional, estaría Ujú. bueno que sepa saber más o menos cuál es tu opinión con respecto a eso, no sé. Sí, es un, un punto ahí de bastante No te conflictivo. vamos a hacer hablar mal de ningún colega ni nada por el estilo, creo que No, 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 no. La realidad es que el coaching es una herramienta de intervención psicológica. Entonces, quienes deberían estar habilitados para utilizarla son los licenciados en psicología o los psicólogos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no son psicólogos y hacen coaching? ¿No? Que ahí es complejo. ¿Por qué? Porque no sé, a veces desde el coaching, que en realidad se basa en el establecimiento de objetivos, de poder llegar a metas, bueno, eso es muy importante. No vamos a decir que no, no vamos a decir que no es eficiente, sino todo lo contrario. Pero ahora, ¿qué pasa con quienes ejercen el coaching como profesionales? Ahí está el problema, no con la herramienta en sí. Porque entiendo. si Marta, la señora de acá enfrente, hace coaching y de pronto nos está diciendo todo cómo establecernos objetivos para la vida y para afrontar ciertas dificultades, y la señora Marta estaría haciendo algo que no es legítimo. Ahora, si ustedes como entrenadores utilizan el coaching porque creen que es una herramienta de comunicación efectiva para sus entrenadores, para sus jugadores, bueno, puede que sea interesante en cuanto ustedes no dejen de ser entrenadores. ¿Sí? Claro. Y por otro lado, esto de que hay quienes trabajan, la realidad es que el coaching también tiene un marketing interesante y todo lo que dicen es bonito. Y los psicólogos a veces no todo lo que decimos es lindo. Claro. Entonces ahí también ese aspecto. Volviendo, Pero Ana, a la parte del error y de cómo trabajamos individualmente con los chicos. uh-huh, Mi pregunta, algo de las cosas que nos cruzamos o que escuchamos siempre por parte de los chicos es el no tengo ganas o me da lo mismo, incluso cuando algo sale mal, termina derivando en un, no sé, no quiero jugar más o quiero dejar, como que vuelve a ser un pensamiento recurrente cuando algo no sale bien. uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué se esconde atrás de eso, primero? Y segundo, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ahí también hay que diferenciar los momentos evolutivos, como decía antes, porque tal, no sé, un U19, U21 que tal vez te plantee eso, ¿no? Bueno, es también para que no quede asociado con que ese jugador o jugadora llegó a su techo, ¿no? Entonces, que proponerle algo nuevo o proponer algo distinto o que no gusta tanto, ya es sacarlo de su zona de confort, ¿no? Y nuestra zona de confort no significa que justamente sea confortable, sino de que hay cosas buenas y malas, pero que ya como ya las conocemos, ya estamos dispuestos a aceptarlas de algún modo. Entonces, cuando los corremos un poquito de ese lugar, generalmente disgusta. Y ahora volviendo un poco a la pregunta de Nicolás, con esto del coaching que establece objetivos, bueno, pero si los vamos a sacar y los vamos a ir corriendo de ese lugar, justamente en pos de un objetivo, o direccionarlos a algún lado donde el entrenador cree que es mejor llevarlos, bueno, creo que ahí es interesante poder comunicárselos, sobre todo en categorías ya más grandes. Uh-huh. Ahora, cuando aparece no tengo ganas o no me gusta el ejercicio, cosas así, bueno, tal vez eh, darle bola a ese no me gusta el ejercicio, porque también ahí justamente va aparejado la motivación, que hay una motivación cotidiana donde a uno le va gustando, no sé, capaz que a ustedes también como entrenadores les ha pasado de que dijeron, este ejercicio pegó y estuvo buenísimo y se fueron todos re contentos, ustedes también se van contentos, porque eso salió como lo habían pensado o mejor todavía. Entonces eso ya te motiva a querer volver al día siguiente y decir, bueno, probamos con otra cosa y te dan ese entusiasmo. Bueno, con los jugadores puede que pase lo mismo, que haya un ejercicio que realmente fue muy bueno,
Y otras veces donde la repetición lleva a esta cuestión automática donde no hay propuesta nueva. Entonces, si yo voy martes, Es miércoles, aburrido. claro, entonces si yo no tengo nada novedoso ahí, no hay nada que me motive, entonces ya sé que no tengo ganas, porque ya sé que no tengo ganas antes de empezar. Claro, y más allá de lo que pueda proponer el entrenador o el preparador físico o la persona que está al frente, el chico o el jugador, la categoría que sea más o menos de estos rangos que nos estamos manejando, ¿qué herramientas tiene como para tratar de incentivarse a sí mismo, esa motivación interna? ¿Qué herramientas puede tener para trabajar eso? Y en principio creo que está muy asociado con esto de cometer errores, ¿no? Porque a veces el hecho de que también un ejercicio parezca aburrido es porque aparezca difícil. Entonces, cuando aparece esa dificultad, hay cierta resistencia a querer hacerlo, porque desde el vamos va a haber un error y puede que eso provoque vergüenza, disgusto, una cargada, un chiste de más. Claro. Entonces, eh, ahí, bueno, es eso, aprender que el error va a estar de la mano y no solamente para el deporte. Y eso es lo importante de trabajar, y eso es lo más valorable que nos puede dar el deporte. O sea que Sí, el lugar que nosotros le damos al error o la forma en que lo trabajamos es una forma también de trabajar nuestra propia motivación. O sea, dependiendo de cómo tomemos el error, es el grado de motivación que vamos a tener. Si lo tomamos como un problema, cada vez que cometo un error me voy a sentir mal. Y si lo tomamos exactamente, como un desafío, esa es una motivación interna, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces ahí también es apuntar a esas motivaciones internas. Y que hoy, en este periodo en particular que estamos atravesando, es lo más importante. Y que la motivación interna, como digo, no sí, es un aspecto dinámico y no es lo mismo para todos. Digamos, para mí me puede ser motivante el hecho de que estemos todos reunidos, entonces por ende ya hago el ejercicio, y para el otro porque está con la mente mirando una pantallita porque quiere competir con eso, y bueno, eso ya le resultó motivador. Bueno, Claro, bienvenido sea, pero sin claro. olvidarse que la importancia de lo que uno puede hacer con uno mismo, no siempre mirando al costado, porque eso también tiene sus dificultades, ¿no? Y vos nos hablabas hace un rato de la autoconfianza disminuida como uno de los problemas más frecuentes. Sí. ¿Nos podés hablar un poco más de eso y del lenguaje, como dijiste, el lenguaje no verbal o los diálogos internos, esos que tengo conmigo mismo mientras estoy entrenando o jugando, y cómo Ujú. eso repercute en la autoconfianza? Sí. En esto de la autoconfianza disminuida a veces se puede ver cuando, eh, voy a hablar desde mi experiencia, Eh, cuando han venido jugadoras o jugadores a decirme, no, mi entrenador tal cosa, o mi compañera tal otra, porque al final le termina saliendo mejor a ella, pero yo lo hice, pero justo cuando lo hice no me vio. Entonces, ahí lo que sucede es que estamos más pendientes en lo que pasa en lo exterior que lo que nos pasa a nosotros, en principio. Y cuando en el momento de jugar los partidos, empiezan a recorrernos ciertos nervios y ciertos pensamientos, ¿sí? Esto de que a veces está mal llamado cábala, cuando, no sé, cuando un familiar nos va a ver y decimos, pero si me fuiste a ver y me fue bien, vení siempre, pero si me fue mal, no tiene que ver con el que esté sentado ahí, ¿sí? No tiene que ver siempre con factores externos. Entonces, justamente es trabajar, y uno de los modos de trabajar es ese diálogo interno, el autodiálogo, que necesariamente tiene que ser positivo, ¿Por ¿sí? qué? Porque es justamente los que nos pueden marcar el corte en el aquí y ahora, en ese momento de juego, en ese momento de entrenamiento. Ujú. Entonces, si por ejemplo, me ha pasado de que hay jugadoras que han venido y me han dicho, no, ya sé que, por ejemplo, una jugadora de vóley, ¿no? Por ejemplo, ya sé que esa me va a sacar a mí, porque no sé qué, y la otra está del otro lado de la red haciendo lo que de última el entrenador le dice según la estadística dónde mejor eh, sacar, pero eso ya provoca una tensión en ella que no la dejaba pensar en ese momento y mucho menos moverse con cierta liviandad en su cuerpo para desplazarse hacia donde iba a ir la pelota.
que encima ya lo sabía, pero claro, venía pensando tanto en el transcurso en que la chica iba hasta la línea de saque, hasta que pitaba el árbitro y hasta que sacaba, que era un montón de tiempo donde ella venía pensando ciertas cuestiones que la sacaban de ese. Entonces, en esto del Entiendo, autodiálogo, entonces sí, este diálogo interno influye muchísimo en cómo me siento sí. adentro de la cancha. ¿Y el lenguaje no verbal también? ¿Qué tipo de lenguajes no verbales puede haber, o sea, en ese sentido? Y en ese sentido es interesante cuando nosotros mostramos sobre todo el fastidio, porque no solamente lo perciben mis compañeros, sino también que lo percibe el rival. Entonces, algún gesto de más, algún insulto que se nos quiera escapar al árbitro, ¿no? Alguna miradita que no va, ¿no? Dice que te viene tu compañero a chocarte los 5 y vos corriste la mano hacia atrás. Entonces, son todas cuestiones que no solamente sirven para uno, sino para el rival, ¿no? Porque el Claro, rival, quieras o no, está atento a eso. Y no porque voluntariamente esté queriendo ver eso, sino porque porque se da en situaciones de juego. Ahora, justamente poder establecer esos autodiálogos positivos tiene que ver, bueno, por ejemplo, un tiro libre, ¿no? El primero errado, bueno, el próximo lo meto, o podía pasar, ¿sí? Pero no esta cuestión que dice, uy, seguro que este también lo erro, porque seguro que lo erras. Y es el próximo, todo lo que vengan. claro, No, porque vos ya tenés una predisposición a hacerlo. Y cuando si de pronto te sale bien, festejás y no lo puedes creer, porque vos ya sabías que lo ibas a claro. hacer. Sí, o sea que nosotros conocemos muchísimos casos por ahí de jugadores que en el entrenamiento, en los tiros libres, meten 20 seguidos y por ahí en un partido no pueden meter uno. Ujú, En ese sentido, y tiene que ver con lo que pasa en nuestra cabeza y cómo eso influye en nuestro cuerpo, que es el que ejecuta las acciones. Mencionaste recién totalmente. el tema del aquí y ahora. Es algo que Ujú. venimos investigando con los chicos en las categorías para que nos cuenten qué es, para qué sirve, si se entrena, si no se entrena, en qué consiste. Sí, se entrena. Todo esto que están escuchando acá es todo entrenable. Por eso digo que no es mágico, requiere de un proceso, requiere de un tiempo, requiere de ciertas estrategias específicas para cada uno. Eh, pero sí, esto de aquí y ahora tiene que ver con que, por ejemplo, ¿cuál es su máximo rival en la Liga Platense, por ejemplo? ¿Cuál es? Atenas. Individual, ponele, sí, Ponele, Atenas. bueno, Ponele, ponele Atenas. sí. Bueno, si yo perdí el partido anterior con Atenas, entonces, y creo que este también lo voy a perder. Y bueno, no se trata de eso. Se trata de que es un partido nuevo, en circunstancias totalmente conocidas a las anteriores, sí, vamos a conocer porque estamos en La Plata y nos jugamos 80.000 veces contra ellos. Bueno, pero eso no significa que cada partido sea un partido nuevo, que Claro, cada tiempo sea uno nuevo, ¿sí? Y que encima ustedes tienen esa facilidad, básquet en ese aspecto es maravilloso porque tiene esto de marcar tiempos hasta cronometrados para distinguir ciertas facetas. Esto que a veces vemos que en un cuarto un equipo se destacó más que el otro, bueno, está ahí la posibilidad también de reiniciar cada vez. ¿No? Paula Pareto trabaja muy bien eso que dice el arrancar desde cero. Y es fantástico. Cada competencia es un arrancar desde cero. Obviamente es una metáfora porque la chabona trabaja de una manera formidable. claro. Le cedo la palabra a Juani, que me mandó que tenía una pregunta para hacer. Buenas tardes. Te quería ¿Cómo va? consultar sobre las etiquetas en edades tempranas. ¿A qué me refiero con Ujú. etiquetas? Tanto puede ser positiva o negativa, depende cómo lo veas vos. Etiqueta en el sentido que un chico no diga, no, yo no sirvo para defender, o a mí me dijeron que yo no servía para tirar, entonces no voy a tirar. Sí. O una autoetiqueta de ellos que ellos no vengan a decir que nos ha pasado, no, no, yo no sirvo para hacer un cambio de dirección, para defender Mm. a cierto jugador. ¿Cuánto influye eso en edades tempranas eh, y cómo se modifica en el caso de que creas que no es positivo? Sí, eso surge muchísimo. Es lo que nosotros llamamos profecía autocumplida, ¿no? Es cuando ya
que es como dijiste vos, que puede ser tanto bueno como malo. Es como que, no sé, a fulanito yo le digo que juega como Jordan y él cree todo el tiempo, y capaz que no por ser malo, pero es malo, o no tiene ciertas cualidades técnicas o tácticas, y llega a juveniles y él piensa que es Jordan. Entonces ahí ya suponiendo eso, no se esforzó, no hizo el trabajo como hicieron los compañeros. Son muy complejos tanto las etiquetas, tanto positivas como esto negativo, que vos decías, no, no me sale tal cosa, porque me dijeron que no me sale y que no me va a salir, entonces no me va a salir. Bueno, eso es también trabajable, es muy difícil de romper con eso, lleva bastante tiempo porque tiene que ver con una reestructuración del pensamiento, con identificaciones, porque esto que decía también de salirse de la zona de confort, ¿no? Si yo ya sé que no me sale el dribbling con la mano izquierda, entonces ya me quedo conforme con que no me va a salir, y por ende no me esfuerzo. Y si vos me estás proponiendo que lo haga, y yo te voy a decir que no, porque ya sé que no me va a salir, y sigo sin intentarlo. Entonces, ahí es persuadir y hasta seducir de una manera tal que por eso digo que es difícil, pero para proponerle. Y a veces es justamente lo que nos desafía la pandemia ahora de ser creativo, bueno, también se tiene que poner esa creatividad en juego para que el jugador pueda hacer el dribbling con la mano izquierda sin saber que lo está haciendo. Entonces, cuando ya le damos, porque con algunos la opción de pensar es muy válida, con otros no tanto, porque ya tiene esa Entiendo. concepción, esa etiqueta, ese prejuicio. Entonces, es trabajable, sí, esa determinación, pero bueno, a veces es difícil romperla, tiene que ver mucho con aspectos personales, ¿no? Sí. Y De también se acá. relaciona con el espacio, el aquí y ahora que decís también en relación al tiempo, ¿no? A Ujú. pensar en lo que me pasó en el entrenamiento anterior, lo que no hice en el entrenamiento anterior, o el miedo a lo que me pase a futuro. Y Totalmente. sobre todo en los partidos. ¿Qué Ujú. pasa si pierdo este partido contra Atenas, por lo que dijimos recién? ¿O Mm. qué pasa si pierdo este campeonato? Ese miedo, ¿cómo ejecuta en el momento de tomar la acción en el presente cuando están tirando un tiro al arco, por ejemplo? Sí, 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 eso está directamente relacionado, como decís. Ahora, por eso, de aquí a ahora, a ver, hay cuestiones que nosotros trabajamos desde la relajación, por ejemplo, desde la visualización, que, que a veces, no sé, terminar un entrenamiento y hacer un ejercicio de relajación, puedes decir, pero qué pelotudez, pero la realidad es que está fundamentado, ¿no? Porque justamente es decir, bueno, y bajar la tensión, manejar también cuando existe esa tensión en el cuerpo, cuando saber cuándo uno está relajado y por ende hay movimientos que son más limpios, o cuando uno está agarrotado, que tiene una tensión que no puede ni moverse, ni ofrecer nada nuevo. Y por otro lado, también trabajar la visualización, que eso es también otra herramienta de intervención nuestra, que es súper importante, porque es lo que te permite a vos, que se visualiza en cualquier momento, y eso es lo importante. Vos visualizás antes de empezar un entrenamiento, entonces dejás de lado lo que trajiste de tu casa, dejás de lado lo que pasó en la escuela, dejás de lado la pelea que tuviste con tu mamá o con tu hermano, y con los partidos también, la posibilidad de visualizar un momento para el hecho de decir, bueno, en la semana hice esto bien, entonces también reforzar en aquello que fue positivo. Ahí Ana, tiene que ver el aquí y ahora. te Sí, interrumpo un segundo porque se nos está por cumplir los 40 minutos y los invito a los dale. chicos a volver a entrar con el mismo link que les pasaron los profes, incluso a vos, Ana. Pero antes que nada Perfecto. quería cerrar con una pregunta para poder abrir el bloque que viene, que va de la mano con los nervios, ¿sí? Ujú. Esta presión externa y cómo hago, cómo me doy cuenta que estoy recibiendo una presión externa o que le doy mucha bola a lo que piensan los demás, ¿sí? Dale, Gustaría que perfecto. arranquemos con eso. Así que cerramos y nos volvemos a conectar con el mismo link. Muy bien. Son lindos, porque son los que te hacen dar ganas de jugar, los que te movilizan, pero cuando aparecen estos nervios justamente por presiones externas, en chicos es difícil, ahí está bueno y es interesante poder trabajar más bien con los padres, a veces, porque a veces a ver, ahí, cuando es hinchada,
es lindo porque es como música para nuestros oídos, sentimos realmente que cuando hicimos algo bien tenemos todo el apoyo, y cuando hicimos algo mal hay unos aplausos que tal vez son menos efusivos, pero están igual, como diciendo, bueno, dale, no pasa nada, y también lo escuchamos, también es lindo. Pero ahora cuando escuchamos en particular una voz que viene desde el fondo de la tribuna, un grito que nos sacó de eje, que nos corrió de foco, ahí se vuelve más complejo. Entonces hay veces que son necesarias ciertas comunicaciones con los padres, de saber cuándo es óptimo el acompañar y cuándo deja de ser adecuado, ¿sí? Porque hay cosas que en edades tempranas no depende todo de eso. Cuando son más grandes, cuando ya llegan a los 17, 16, 17, 18, que por ahí ya también se empiezan a cuestionar ciertos mandatos de los más grandes, ya sean familiares o quien sea, bueno, entonces ya ahí uno empieza como a elegir a quién escuchar y de qué manera, ¿no? Claro. Cuando son más chicos sí hay que ser más cuidadosos y bueno, ahí no pueden trabajar solos. Cuando son más grandes, tal vez cuando ustedes puedan percibir como entrenadores que algún jugador se desvió por algo externo, bueno, ustedes tienen el conocimiento tal de poder traerlo de vuelta. Y traerlo de vuelta será con una palmada, con un chiste, con algo que trabajaron en la semana, que vos decías, hacelo ahora, con un voto más de confianza, con, no sé, con lo que sea, ¿no? Entonces ahí también es un conjunto. Y lo mismo entre compañeros, porque creo que no hay mejor vínculo que pueda suceder entre compañeros, que el de al lado ya sabe cuando algo te puso más o menos mal y te puede traer de vuelta al partido, sobre todo cuando uno solo no puede. Claro, y en línea con eso te iba a preguntar, en el trabajo en equipo, ¿en qué consiste? ¿Cómo hago para acoplar mis propios intereses individuales al interés del equipo? Uh-huh. ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, ahí es muy interesante porque los equipos también se construyen, ¿no? Si no, somos todos grupos. Hoy podemos ser un grupo, nada más. Pero en cuanto a eso, es interesante porque ahí aparece lo del ego, ¿no? Bueno, es como la otra vez escuchaba un boxeador que decía que él tuvo que trabajar para mantener a raya el ego, digamos, tener el ego lo suficientemente acorde para bancarse todos los golpes que recibe, pero no para creerse que es el mejor, porque si no ahí anulaba la posibilidad de perder y también la posibilidad de ganar, porque si no, ¿para qué se entrenaba? Ya sabía que iba a ganar. ¿Y qué es el ego? Y el ego es el yo, el centrarme en mí mismo, en que todo lo demás me importa. A veces es importante, otras veces lleva a, como así hablaba de una autoconfianza disminuida, también lleva a una autoconfianza excesiva, lo cual es tan malo como la autoconfianza disminuida, porque no hay posibilidad de introducir nada nuevo, de que nos penetre, no nos entre una bala, como dicen usualmente, Claro, ¿no? sí. Entonces, ahí es importante esto que vos decías, bueno, si hay un objetivo grupal, institucional, de equipo, lo que sea, pero hay una directriz hacia dónde caminar, bueno, eso es lo que nos permite mantener a raya el ego, como decía este boxeador. Porque Y hay te algo que nos hago, supera, que es superador a nosotros, que no somos nosotros solos. en todo grupo de jugadores o equipo, dependiendo de la instancia en la que estén, surgen liderazgos o personas que por ahí marcan el ritmo o el paso. Mi Uh-huh. pregunta en relación con esto es, ¿cuál es la importancia de ese liderazgo? ¿Quién puede ser líder? Sí, porque a veces los chicos piensan que el líder siempre tiene que ser el que más juega o el que más puntos mete o lo que sea, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer yo para ayudar, no yo entrenador, sino yo jugador, para ayudar a un compañero? ¿Qué herramientas tengo para ayudar al compañero que tengo al lado? Uh-huh. Si lo que yo hago puede repercutir en él o no. Claro. Sí, la cuestión del liderazgo tiene que ver más bien con cualidades que a veces pueden ser técnicas y a veces pueden ser humanas. Y cuando son las dos juntas, es un sueño. Y que se da, se da.
pero también tiene que ver con eso, justamente que creo que el líder generalmente entiende más las necesidades del grupo y no se antepone justamente su yo ahí. No es porque ese líder saca provecho de poder ser líder, sino todo lo contrario, de que se nutre de ese grupo y sabe de qué manera poder hablarle cada uno, sabe de qué manera tal vez hacer un chiste, sabe de qué manera un día decir, bueno, basta de paviar y nos podemos entrenar en serio, y que va a caer bien. Entiendo. Entonces, eso también es algo que es interesante porque también se va construyendo, y a veces se da con chicos que son más extrovertidos y eso le es más fácil, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también en consonancia con lo que el entrenador quiere, ¿no? Porque si es opuesto a la concepción que uno tiene a su filosofía de juego, su filosofía de equipo, bueno, también no sería, digamos, el líder, va justamente es una construcción que se da. Tenemos que estar todos en la misma página, esa es la conclusión. Ahí le Claro. cedo la palabra al profe Agustín, que está levantando la mano y que quiere hacer una pregunta, así que Agus, Bueno. todo tuyo. ¿Ahí se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Buenas tardes a todos. Hola, Ana. ¿Cómo Bueno, va? quería preguntarte cómo nos puede afectar y cómo podemos manejar todo este tema de pandemia para los chicos que están acostumbrados a ir todos los días al club, ver a sus compañeros, ver a los profes, y es algo que les pone contento, que les hace feliz. ¿Cómo podemos manejar eso? Sí, acá la particularidad de esta pandemia es que es un para todos, ¿no? Que por un lado alivia, por otro lado, bueno, ¿para qué me sirve que para todos sea igual si al final estamos padeciendo de todas formas? Pero en ese aspecto creo que lo que ustedes hacen, no porque esté yo en este momento, pero con charlas, con convocatorias, con nutrirse, bueno, eso también yo lo considero como parte del entrenamiento mental. Porque donde muchas veces por ahí no nos fijábamos en videos que nos mandaban nuestros profes o que no valorábamos cierto tiempo de presencia en el club, bueno, hoy tal vez sí podemos. Y tal vez la motivación en cuanto esté asociada a resultados, a competencias, se vea disminuida lógicamente, bueno, también nos podemos encontrar con la satisfacción y que tiene que ver con una motivación más bien intrínseca, de que lo que estamos haciendo al final de estos encuentros de Zoom, al final de hacer entrenamiento, de dedicar la pelota a través de una pantalla o de hacer 80.000 abdominales a través de una pantalla, nos da la satisfacción de que seguimos haciendo algo por algo que es más grande que nosotros también. Que es por ahí nada, está bueno porque yo a los pocos que veo acá los tengo algunos con la camiseta o con los buzos de unión. Entonces, eso no va a dejar de existir. Ahora, sí vamos a lamentar este periodo que no nos podemos encontrar personalmente, sí, porque es una realidad, no podemos ocultar eso. Pero sí hay modos en que ustedes siguen trabajando. No sé, la otra vez veía en el Instagram ustedes que hasta las madres bailando con sus chicos picando la flota. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Entonces. En línea con esto, Ana, te interrumpo porque uno de los chicos me había hecho una pregunta, que es Tommy Mangarielo, que le cedo la palabra porque me parece que encaja muy bien en lo que estabas diciendo, el tema cuarentena. Tommy, ¿estás por ahí? Bueno. A ver si se anima. Toca. Sí, estoy acá. Te escuchamos, Tommy. No, nada, la pregunta que tenía yo era si hay alguna actividad o algo que recomendás o que se pueda hacer como para sobrellevar este tiempo y como para no aburrirnos o para hacer más ameno el entrenamiento y todo eso. Uh-huh. Sí, acá también por ahí lo que está bueno pensar es que hay aspectos a trabajar que nos exceden a lo bolístico, ¿no? Entonces la posibilidad, no sé, ayer por ejemplo con los chicos de Platense yo hice un juego que era una competencia a través del PowerPoint y del Zoom. Entonces en sí mismo tal vez se trata de jugar y de competir de una manera totalmente distinta a la que conocemos habitualmente, pero sin perder de vista que es el lugar de encuentro, que estamos compitiendo con otro, que le queremos ganar también.
pero sobre todo que no se pierda la posibilidad de jugar. Entonces, si ustedes también cuando se conectan tienen la posibilidad de seguir jugando con otra, a pesar de no poner una mano encima para un bloqueo o el codo para defender, o no sé, las mañas que vayan teniendo, entonces ustedes también, esto de saber que aún en cuarentena se siguen formando como jugadores. Es decir, si hay, no sé si ustedes se manejarán, no sé, enviándole video a los chicos, pero si ustedes le mandan video a los chicos de un jugador, y eso lo puedo hacer yo. Ahora, si se lo mandan porque quieren que vean algo específico, eso en sí mismo es entrenar. Entonces lo que cambia es la modalidad de enseñanza, de aprendizaje, pero se siguen trabajando conceptos a los cuales quieren abordar cuando eso aparezca. Entonces no va a dar lo mismo que ustedes lo vean o que no lo vean. ¿Sí? Tiene que ver con saber para qué se ve y qué de eso me lo puedo apropiar. Entonces, ir por ese lado también con el tema de las actividades y sobre todo esto de que ustedes sigan jugando, de que sigan proponiéndose desafíos. Tenemos uno de los chicos que está acá que es jugador de primera y además es profe, entonces como que ocupa los dos lugares, que es Bui, y lo invito a Bui, que por ahí tiene las dos funciones y quizás atraviesa mucho de lo que vos contás como jugador. Si tiene alguna pregunta o algo que nos pueda decir al respecto, Bui, te cedo la palabra y bienvenido. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola. Mirá, yo la pregunta que quería hacer, más que nada, ya trataron el tema de el aquí y el aquí y ahora, ¿viste? De cómo manejar ciertas presiones a lo largo de los entrenamientos y los partidos, pero lo que quería preguntarte era cómo podés hacer para trabajar más que nada la concentración en los jugadores durante el partido o durante los entrenamientos, porque viste que ahora cambió mucho todo y como que con tanto estímulo visual o con otras cosas, ¿viste? La concentración se pierde y cómo trabajarla para estar no perder el eje en un entrenamiento o mismo en un partido, en una situación de presión. Sí, ahí está bueno porque la concentración justamente tiene que ver con llevar la atención al lugar donde yo la quiero llevar. Entonces, es provocar los estímulos suficientes para que tus jugadores o vos mismo lleven la atención a donde realmente tienen que ir. Eso en principio. Ahora sí, estamos rodeados de muchos estímulos y cada vez más. Yo también, por ejemplo, con jugadoras trabajo a partir de una aplicación, la concentración, que tiene que ver un poco con el jugar, pero también con competir, porque ahora se las hice bajar, pero el próximo encuentro que tengamos van a tener que competir ellas para cumplir con esa aplicación. Que está bueno utilizar los recursos que nos viene dando la tecnología también para apropiarte y después sí traspasarlo hacia la cancha, pues si no nos quedamos siempre en una pantalla. Ahora, justamente, primero tener en claro eso, a qué lado vamos a direccionar nuestra atención, ¿sí? ¿A qué estímulo vamos a responder ante eso? Y la concentración sí es algo que se entrena, que justamente a veces es responder con otras propuestas, con ofrecer estímulos ahí con efectos distractores, ¿no? Porque vos decís, bueno, hagamos una defensa abierta o no sé qué, o defendamos cajón, pero de pronto a uno le dijiste que haga otra cosa, totalmente distinta, a propósito, para ver si el resto está concentrado, o para llevarlos ahí, o bueno, para proponerle nuevos movimientos, para ver si se están dando cuenta, o si realmente el movimiento quedó automatizado, ¿no? Y automatizado en su buen visto, o como lo negativo de eso también, porque ya no piensa el jugador y hace por hacer. No quiero complicarte con tus horarios o tus tiempos. ¿Tenemos para una pregunta más? Dale, sí, yo ya avisé por las dudas que... Voy a combinar dos preguntas que me llegaron por privado y que me dicen que les da vergüenza preguntar, así que me las mandaron por privado a mí. Entonces te voy a combinar dos preguntas. La primera es si es igual de importante la psicología en el deporte de formación de los chicos como en el deporte profesional, y en línea con eso, uno de los chicos me pregunta quiénes son más fáciles de ayudar, entre comillas, con sus problemas, si los jugadores más grandes o los jugadores más jóvenes.
Sí, acá la psicología deportiva por ahí está muy asociada a lo que es alto rendimiento. Pero la realidad es que es muy interesante trabajarla en todos los ambientes, sea en el alto rendimiento porque tal vez las exigencias son mayores o porque de pronto hay una cámara o un mundo de periodistas esperando nuestros resultados. Lamentablemente a veces el está muy disparado con lo que es el exitismo y sobre todo el fanatismo repentino que a veces provoca este país, porque bueno, creo que lo vivimos con la selección de básquet, de que no daban 2 pesos y llegó a una final y se la rompió en todo el torneo. Entonces, Pero hay herramientas que podemos hacer para ayudar a los chicos más chicos. sí, totalmente, sí. Siempre, siempre, porque si no justamente queda ligado al alto rendimiento y es limitar la intervención a solamente eso, y no es tan así. Porque la verdad que uno cuando hace deporte se empieza a encontrar, sí, primero le gusta, te va fascinado y después se empieza a encontrar con ciertas dificultades de que a veces está la herramienta o se reinventa uno mismo, porque la realidad es que hay gente que es como todo, ¿no? No porque exista la psicología, todos tenemos que ir al psicólogo, ¿no? Hay otros que les sirve otra cosa, hay otros que enseguida, no sé, se llevan muy bien con un compañero y eso ya le es suficiente para potenciarse, para estar feliz de la vida jugando, bueno, hay otros que no tanto, entonces con ese no tanto y por eso hay que abrir las puertas a todo y que desde iniciación deportiva hasta el retiro, ahí también es el momento evolutivo propio del deportista, digamos, para trabajar. Bueno, Ana, por mi parte te agradezco muchísimo el espacio y la predisposición.